Bueno, en primer lugar, como bien ha dicho mi hermano chiquitín, soy su hermano mayor. ¿Y el micrófono es este? Sí. Para cogerlo, porque yo es que me muevo un poco, no sé cómo va a salir esto, saldré a ratos. Soy su hermano mayor, así que todo lo malo que él sabe hacer, que él hace, lo ha aprendido de mí prácticamente. Alguna cosa por su cuenta, pero casi todo. Así que soy la explicación de algunas cosas que él tiene. Os doy saludos de la iglesia de Torres de la Alameda, como os ha comentado mi hermano, soy uno de los ancianos allí de la iglesia. Y bueno, pues podéis ir abriendo vuestras Biblias, como digo, en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos hoy a estudiar 3 versículos, desde el 5 hasta el 7. Los voy a leer yo en mi Biblia. Yo utilizo una Biblia que se llama la Biblia textual. Vuestra versión va a ser un pelín diferente, pero bueno, es el mismo mensaje. Lo leo. Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 7. Dice así. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos vosotros revestidos de humildad los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sed humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Algunos de estos pasajes son muy conocidos, ¿verdad? Seguramente os suenan estos textos. Y es verdad que cuando uno empieza a leer por el primer versículo, por el versículo 5, se da cuenta de que esto está incompleto. Empieza por una palabra que es igualmente. En la Biblia tenemos un montón de palabras que lo que hacen es enlazar lo que está diciendo el escritor antes con lo que va a decir en este momento. Y tenemos aquí esta palabra, igualmente. Entonces, claro, vosotros no habéis escuchado el resto de las predicaciones de Primera de Pedro. Yo he predicado estos textos hace ya años. ¿Y de qué va este libro? ¿De qué va Primera de Pedro? Primera de Pedro es un libro que nos habla de persecución. Pedro está escribiendo a la iglesia que ha tenido que dejar su casa, que ha tenido que irse, abandonar todo lo que tiene, porque les están persiguiendo. ¿Te ha pasado alguna vez? No sé de dónde venís. Aquí veo gente de diferentes nacionalidades. No sé si alguno de vosotros es de una nacionalidad donde le han perseguido o no. Pero imagínate que de repente el gobierno en el país que estés, pues en este caso en España, decide que ser evangélico está prohibido. Así que si tú eres evangélico, te quitan tu casa, te pueden matar, te persiguen y tú lo que decides hacer es escapar, huir y te vas a otros sitios, a Portugal, a Francia, a donde sea, a cualquier otro lugar. Y la pregunta que le hacen los creyentes a Pedro, o lo que Pedro está tratando de responder, es cómo tenemos que actuar nosotros en medio de una persecución. O sea, si a mí me estás persiguiendo, si yo estoy siendo perseguido por quien sea, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo defenderme? ¿Puedo desobedecer a mis jefes? ¿Puedo mentir? ¿Puedo robar para poder comer, para que pueda comer mi familia? No, pero de verdad, o sea, si lo estamos pasando mal de verdad, ¿yo estoy autorizado a incumplir las leyes de Dios? Y la respuesta de Pedro es un rotundo no. No. Cuando estás siendo perseguido, igualmente tienes que someterte a las autoridades, igualmente tienes que amar a los demás, igualmente tienes que orar por tus enemigos, por los que te están persiguiendo, todo eso. Así que esto es un poco complicado para nosotros, porque en un momento determinado en el que a lo mejor no te van a perseguir, pero tu compañero de trabajo te está haciendo la vida imposible, tienes un jefe difícil, tienes un gobierno que no te gusta. En todas esas situaciones, y más que te puedas imaginar, tienes un esposo que no es como crees que debería, tienes una mujer que no es como crees que debería. En todas esas situaciones, nunca, como creyentes, tenemos la licencia para tomarnos la libertad, la justicia por nuestra mano, sino que tenemos que seguir siendo creyentes. Así que aquí empieza. Justamente antes de este pasaje, ha hablado de los ancianos de la iglesia y les ha explicado cómo deben cuidar a la grey de Dios. Y en este pasaje, en este trocito, empieza hablando de los que no son los ancianos. Está diciendo, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Esto es un mensaje que todos conocemos, ¿verdad?
Pero es que no solamente está hablando Pedro de que los jóvenes tienen que estar sujetos a los ancianos o de que los miembros de una iglesia tienen que estar sujetos al pastor o a los ancianos de la iglesia, sino que todos los que estáis aquí estáis sujetos de alguna manera a autoridad. Y muy posiblemente todos, salvo quizá los niños pequeñitos, son también autoridad de alguien. Todos tenemos un esposo. Sabéis que la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo. Todos tenemos jefes, todos tenemos padres. Cuando somos pequeñitos, cuando somos mayores, no son nuestra autoridad, pero sí siguen siendo nuestro referente. Todos tenemos políticos que mandan sobre ciertas regiones, sobre ciertas zonas, el alcalde de Alcalá de Henares, el presidente del gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todos estamos sujetos a cierta autoridad, ¿vale? ¿Me podéis traer agua? ¿Alguno, por favor? ¿Un vasito de agua? Gracias. Así que todos estamos sujetos a autoridad. Y la autoridad, además, es algo que tiene mucho que ver con este texto. Fijaos cómo continúa. Dice así: y vosotros, todos, revestidos de humildad los unos para con los otros. La sumisión tiene mucho que ver con la humildad. Cuando tú te estás sometiendo a otra persona, lo que en realidad estás diciendo es: no sé si yo tengo razón o no tengo razón. No lo sé. Pero ante todo, voy a tomar más en cuenta lo que tú estás diciendo que lo que yo estoy diciendo. ¿Os ha pasado alguna vez esto? ¿Os ha pasado alguna vez que vuestro jefe está diciendo algo que crees, estás seguro que se equivoca? Mujeres, ¿os ha pasado alguna vez que vuestro esposo está diciendo algo, está haciendo algo que estás segura que se equivoca? Y aún así, has dicho: Señor, te amo y quiero hacer esto por ti. Vale, creo que te equivocas, cariño, pero te sigo. Jefe, creo que te equivocas, pero yo creo en Dios y creo que tú eres una autoridad ahora mismo sobre mí, así que voy a hacer lo que tú me dices, salvo que sea abiertamente algo pecaminoso, pero me estáis entendiendo, ¿verdad? La humildad y la sumisión son dos conceptos que van intrínsecamente de la mano. Es dejar de poner el foco en ti, en tu ombligo, y empezar a poner el foco en el otro. Y últimamente, en último punto, en Dios. Porque toda autoridad emana en última instancia de Dios. Dios es el que da autoridad a todos los que hay gobernando. Yo no estoy muy a favor del presidente del gobierno, pero no pasa nada. Porque en última instancia Dios está en control. En control absoluto. Él controla, Él pone y quita reyes. Y de una manera, en su plan, Pedro Sánchez está incluido. Así que, como ciudadano que soy de España, como habitante de este país, tengo que estar sometido y orar por mi presidente del gobierno. Entendemos este concepto, ¿verdad? Y esto es humildad. Ahora, fijaos que no solamente está hablando de humildad, sino que nos está hablando de revestirnos. Dice: y todos vosotros revestíos de humildad. ¿Sabéis lo que es revestirse, verdad? ¿Sabéis lo que es vestirse? Tú has venido vestido esta mañana. Y sabemos que hay diferentes trajes para diferentes ocasiones. No creo... ¿Alguno de aquí trabaja en la construcción o en un trabajo en el que te manches mucho? ¿Alguno de vosotros lo hace? Podéis levantar la mano. Si alguno trabaja en un trabajo que se tiene que manchar mucho, ¿irías a tu trabajo vestido de gala? ¿Con traje y corbata los señores? ¿Con un vestido de noche de lentejuelas y unos zapatos de tacón estupendo? ¿Irías a tu trabajo así? ¿Por qué? Pues porque lo vas a manchar. Porque si tú, por ejemplo, eres imagínate un mecánico, tiene que hacer un cambio de aceite, se tiene que poner ahí debajo de un motor, lo que sea, van a estar goteando gotas de aceite, no te vas a poner un traje de gala, porque te lo vas a manchar. Entonces, para cada ocasión es útil un traje. ¿Habrá un traje que los creyentes tengamos que tener en todo momento? ¿Habrá un traje en el que tú como creyente tienes que llevar? Pues sí, dice Pedro, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. ¿Y qué es esto de la humildad? Porque todos tenemos que ir recubiertos de humildad. ¿Qué es la humildad? Pues hay muchas definiciones de humildad. Estimar a los demás como superiores a uno mismo.
tener en nuestro interior el pensamiento de, bueno, yo me suelo equivocar, puede ser que esta sea una de esas veces. Tenía un profesor en el seminario que decía eso, decía yo siempre sigo este criterio y cuando estoy discutiendo con mi esposa siempre pienso esto, siempre lo traigo a mi mente. Me suelo equivocar, así que puede ser que esta sea una de esas veces. Pero voy a deciros una frase que a mí me convence bastante y ahora os la voy a explicar. Dice así: la humildad es tener un buen entendimiento de quién soy yo y un buen entendimiento sobre quién es Dios. La humildad es tener un buen entendimiento de quién soy yo y un buen entendimiento de quién es Dios. Bueno, ¿y quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Hay pasajes en la Biblia que nos describan? ¿Hay algún pasaje que describa a los humanos? Podéis abrir vuestras Biblias en Romanos 3. Este es un pasaje que vais a conocer todos, que es muy conocido. Y te voy a describir y me voy a describir, ¿vale? Estate atento porque así somos. Romanos 3, dice así: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué te parece esta descripción de ti? No, esta es la descripción de mi jefe. Esta es la descripción de mi marido. Esta es la descripción de mi suegra. No, esta es mi descripción. Fijaos lo que dice de mí, de mí. No soy justo. No entiendo. No busco a Dios. Me desvío. No hago lo bueno. Miento a otros. Miento incluso a mí mismo. Por mi boca salen frases que hacen daño a otros. Me apresuro a hacer lo malo. No temo a Dios. Y es verdad, si tú estás aquí hoy, en esta mañana, y eres creyente y has nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo viviendo en ti. Y eso tiene que marcar una diferencia grandísima. Eso se tiene que notar. Se tiene que notar que eres distinto, que eres diferente. Pero aún así, seguimos igual. ¿A que sí? Es verdad que por la gracia de Dios muchas veces puedo obrar mirando en primer lugar el rostro de Cristo, en lugar de mirarme el ombligo, en lugar de mirar mi propio beneficio, mi propio egoísmo, pero sigo sin ser justo. Es verdad que el Espíritu Santo me habla, me explica su palabra, puedo entender las circunstancias de la vida sabiendo que Él está en control, pero aún así no entiendo. Y esto se nota cuando sufres las consecuencias de algo o cuando te sucede algo. Te detectan cáncer y de repente tu fe se hunde. Mi esposa hace algo que no me gusta. Mis hijos hacen algo que no me gusta. Y de repente me hundo cuando yo debería estar sobre la roca en Cristo. Me echan del trabajo, no llego a fin de mes y me hundo. No busco a Dios como debería. Me desvío. En lugar de buscarle, de pasar tiempo en su palabra, lo que yo hago muchas veces, y tú también posiblemente, es dejar que el tiempo pase y no buscar al Señor como debería. No hago lo bueno. A veces hago cosas que no debería hacer. A veces debería hacer cosas que no hago. Miento a otros. ¿Tú mientes? Me miento a mí mismo. Por mi boca salen frases que hacen daño a otros. Me apresuro a hacer lo malo. No temo a Dios. Que así eres. Así soy. ¿Y quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Ya sé cómo soy yo. Ahora, ¿cómo es Dios?
Hace muchos años, en un campamento al que íbamos mi hermano y yo, que se llamaba Contracorriente, yo creo que ya ni existe este campamento, yo conocí a un chico que se llamaba Vicente. Este Vicente ya no está ni en los caminos del Señor, pero en aquel entonces él iba a la iglesia, era un jovencito que se crió en la iglesia y que él se acercó a mí un día, estábamos charlando y me dijo, me he dado cuenta de una cosa. Y es que en la Biblia, en ninguna parte sale Dios hablando de sí mismo, sino que siempre son otros los que están hablando de Dios. Oye, ¿y si están mintiendo? ¿Y si Dios en realidad es malvado? Porque Dios no está hablando de sí mismo. Y le dije, te equivocas. Hay varios pasajes en los que Dios habla de sí mismo, pues aparte de los pasajes que tenemos de Jesús, pero hay muchos pasajes incluso en el Antiguo Testamento en el que Dios está hablando de sí mismo. Uno de esos pasajes, seguramente lo vais a conocer, es con Moisés. Moisés era un hombre brutal, maravilloso. La Biblia dice que no hubo ningún hombre tan humilde como él. Así que Moisés es brutal. Y una vez le dijo a Dios, Dios mío, quiero verte. ¿Se lo has pedido tú alguna vez a Dios? Sobre todo en esos momentos de tristeza, de soledad, de dolor. Señor, quiero verte. Pues esto le dijo Moisés. Y Dios le dijo, no sabes ni lo que estás pidiendo. Si tú me vieses a mí cara a cara, ¿sabes lo que te pasaría? Que morirías. Pero, como has hallado gracia en mis ojos, lo que voy a hacer es que te voy a poner en un huequecito, en una cueva pequeñita, en el hueco de una montaña, y voy a pasar delante. Pero mi presencia no la puedes aguantar, así que voy a poner mi mano delante y voy a pasar delante de ti, ¿vale? Y entonces pasó Dios, y cuando empezó a pasar Dios, imaginaos a Moisés, no sé qué sensación tendría, no sé cómo sería. Yo me imagino que allí sería un terremoto brutal, las paredes temblando, cayendo piedras desde el techo, y una mano, no sé si se verían los dedos de Dios o cómo sería, o simplemente era una barrera, cómo era, y de repente Dios pasa por enfrente, y Moisés oye la voz de Dios, hablando sobre sí mismo, y dice esto en Éxodo 34, dice así: pasó pues Yahvé por delante de él, proclamando, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Qué palabras más bonitas, ¿verdad? Él dice de sí mismo, Dios, que Él es misericordioso y clemente. Misericordia es una palabra muy interesante. En castellano nosotros tenemos esta palabra, que es una palabra compuesta de dos palabras diferentes, de miseria y de cordia. Cordia, todos sabéis cuál es el doctor que mira el corazón, ¿verdad? El cardiólogo. Cordia es una palabra que viene de corazón. Y miseria, todos sabemos también lo que es miseria. Así que la palabra misericordia significa que tu corazón está al lado de la miseria del otro. Y eso es lo que hace Dios conmigo. Su corazón, Dios me ama tanto que por supuesto quiere que cambie, por supuesto, pero aún así, sabiendo cómo soy, sabiendo cómo eres, su corazón está al lado de mi miseria y no me abandona. No sé si para ti esto es reconfortante, pero para mí sí. Y hay un pasaje en la Biblia que dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Yo estoy seguro de que muchas veces me voy a la cama habiéndola gastado. Menos mal que al día siguiente es nueva. Pero no solamente eso, eres clemente. Fijaos, lento para la ira. Yo no soy lento para la ira. Esta mañana uno de mis hijos me ha sacado de quicio. Siéntate y no te muevas. Hemos puesto la bandeja de la comida debajo y él se ha movido y ha pisado la bandeja de la comida. Él es lento para la ira. Lento para la ira. Y eso es maravilloso. Porque todavía, si no conoces al Señor, todavía tienes una oportunidad. Llegará un momento en el que ya no habrá más tiempo. Pero si estás aquí, y seguro que aquí hay gente que no conoce al Señor, seguro. Llegará un día en el que ya no habrá esa esperanza. Pero ahora mismo sí, Él es lento para la ira.
y grande en misericordia. Nuevamente, grande en misericordia. No solo es que es misericordioso, es que es grande su misericordia y su verdad. Y fijaos lo que dice: guarda la misericordia a millares, carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable. Él carga con el pecado, Él perdona al pecador y a la vez nos dice el mismo pasaje que de ninguna manera perdonará al culpable. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que Dios no perdone la maldad, pero a la vez sí la perdone? En el mismo pasaje, no tiene sentido. Seguro que ya lo sabéis, que ya sabéis la respuesta, pero la realidad es que Dios no puede perdonar el pecado. No puede. Es imposible. Imaginaos un juez que llega a alguien que es un delincuente que ha entrado en tu casa, ha hecho la cosa más terrible que te puedas imaginar, le ha hecho daño a tu esposa, le ha hecho daño a tus hijos, te ha hecho daño a ti, te ha robado, y llegas delante del juez y el juez le pregunta a ese delincuente: delincuente, ¿te arrepientes? Y el delincuente, claro, como va a ir a la cárcel, sí, me arrepiento muchísimo. Y el juez le da unas palmaditas en la espalda y le dice: pues yo, como soy un juez misericordioso, te puedes ir a tu casa. ¿Eso sería un juez justo? No. Y Dios es un juez justo. Dios no puede perdonar el pecado. Ese es uno de los principales problemas que hay en la Biblia, es que Dios no puede perdonarte. No puede. Tienes que pagar la culpa de tu pecado. Sí o sí. Salvo que haya alguien que quiera pagarla por ti. Y fijaos lo que dice este pasaje justamente. No solo dice que Él nunca justifica al culpable, sino que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado. Yo soy tan culpable, tan terriblemente malo, que merezco el infierno. Yo merecería que la tierra se abriese ahora mismo y me tragase y me sepultase para siempre. Pero mi Señor ha decidido, por amor, pese a cómo soy, que va a cargar con mi culpa, que va a cargar con mi pecado. Él ha decidido: David, te perdono, pero no de balde. Yo lo pago. Eso es lo que me ha dicho Él. Él lo paga. Como si alguien te debe 1.000 euros y tú dices: mira, no me los tienes que devolver, los pago yo. Yo los pago. Esto es maravilloso. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Y se nos olvida. Pero además de todo esto, además de ser misericordioso, de amarnos, es que es poderoso. Es que es poderoso. Nada se le escapa. Así que si entendemos estas dos cosas, por un lado, ¿quién soy yo? Por otro lado, ¿quién es Dios? Deja de confiar en ti mismo. Si tú eres un desastre. ¿Y qué puedo hacer para solucionar este problema? Deja de confiar en ti mismo. ¿Quién puede ayudarte? ¿Quién es el que es misericordioso? ¿Quién te ama? ¿Quién sabe lo que hay que hacer? ¿Quién tiene la capacidad para ayudarte? Dios. Así que este pasaje, este trocito, lo que nos está diciendo es: mira a ese Dios tan grande, tan poderoso, mírate tú como eres, y con esta realidad empieza a ser humilde, empieza a someterte a tus autoridades, empieza a obrar tal y como la palabra de Dios dice que tenemos que obrar. Empieza a actuar como debes actuar. Humíllate. Todos debemos humillarnos. Todos los creyentes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar por amor, ¿no? Porque amamos a Dios. Y si Dios te dice:
no hagas una cosa, pues vamos a querer hacerlo. No porque así vamos a ganar puntos con él, vamos a ser más salvos, no, sino porque como él ya nos ha dado todo, como él ya es este Dios de amor tan maravilloso que ha cargado su pecado sobre la cruz, para que yo no tenga que pagar la culpa de mi pecado, entonces yo lo que voy a hacer es someterme a él como respuesta. Pero además, fijaos lo que dice este versículo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios alguien lo opuesto a la humildad, y da gracia a los humildes. Os voy a poner un ejemplo. Pensad en esto. Imaginaos, todo el mundo sabe quién es Amancio Ortega, ¿verdad? Amancio Ortega, el presidente de Inditex, es un abuelito que tiene 80, no sé si 90 años, es súper viejito, y que tiene 124.000 millones de dólares. ¿Sabéis cuánto es ese dinero? Mi mujer siempre me dice, es que siempre haces esto. ¿Sabéis cuánto ocupan? En billetes de 500 euros, ¿sabéis cuánto ocupan 124.000 millones? Eso es un fajo de billete sobre billete de cientos de kilómetros. ¿Te puedes imaginar eso? Cogerte un metro. Amancio, tú tienes cientos de kilómetros, un metrito. Pero un metro de un fajo de 500 euros, de billetes de 500 euros. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, pues imagínate, este es Amancio Ortega. Es una de las 10 personas más ricas del mundo. Es el presidente, el fundador de Zara, de Inditex, ¿vale? Ahora, imagínate que Amancio Ortega busca tu mal. Quiere que te vaya mal. ¿Tienes trabajo? Imagínate que sí, tienes ahora trabajo. Bueno, pues Amancio Ortega va a coger y va a hacer así. Hola, ¿eres el jefe de la empresa de David Pozo? Sí, soy yo, es un buen trabajador que tengo aquí. Y va a decir Amancio Ortega, pues mira, si le echas, te doy 50.000 euros. Para ti. No, hombre, David Pozo es un trabajador maravilloso. 100.000. David Pozo, reestructuración de personal. Ay, pero no te preocupes, yo te voy a dar la indemnización. Mira, te corresponden 10.000 euros, te mando al paro. Ya está, mándame los 100.000 euros. Ahora estás intentando buscar trabajo y vas a una empresa, haces una entrevista de trabajo y, oye, puede ser que te vayan a coger. Pero ¿sabéis que Amancio Ortega te ha puesto un detective privado? Y entonces, cuando tú has ido a esa entrevista, automáticamente Amancio Ortega llama por teléfono a la empresa. Acabas de hacerle una entrevista. Pues, hola, soy Amancio Ortega, buenos días. Acabas de hacerle una entrevista a David Pozo. Ah, sí, qué perfil más interesante tiene ese muchacho. Pues no le vas a contratar. ¿Y por qué? Porque si no le contratas, tu empresa y mi empresa vamos a hacer un acuerdo comercial de $500.000 euros. No voy a contratar a David. Y esto hasta el infinito. ¿Crees que hay un lugar donde te puedas escapar de las garras de Amancio Ortega? No. Si una persona poderosa se opusiese directamente a ti, estás fastidiado. Estás mal. Ahora vamos a suponer lo contrario. Imagínate este supuesto. Estás aquí en la iglesia y de repente oyes un golpe grandísimo, ha habido un accidente en alguna parte, no sabes muy bien dónde. Sales corriendo, ves un coche volcado, va a empezar a arder, abres la puerta, sacas a un abuelito de allí, le sacas, ves que está a punto de morirse y le voy a hablar del evangelio, que se muere. Le hablas del evangelio, se convierte, pero no se muere, va al hospital, se sana y es Amancio Ortega. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Me has salvado la vida y no solo eso. He conocido al Señor Jesucristo, yo que iba a ir de cabeza al infierno y gracias a que el Señor te ha usado a ti, ahora voy a ir al cielo. Te quiero compensar con lo que tú quieras. ¿Qué necesitas? Pues me acabo de quedar en paro. Me vendría muy bien un trabajo. ¡Oh, por supuesto! ¿Cuánto quieres trabajar? ¿Dónde quieres trabajar? Pues mira, me gustaría trabajar, sentado, con aire acondicionado, y si puede ser en mi casa, un teletrabajo así, algo guay. ¿Pero qué casa tienes?
Pues hombre, me gustaría una casa un poquito más grande, donde pudiese tener un despacho propio. Sin problema. ¿Y cuánto quieres cobrar? A ver... mira, yo tengo 5 hijos. Yo creo que si cobrase 5.000 euros al mes, estaría bien, ¿no? ¿Solo? Venga, hecho. ¿Y cuántas horas quieres trabajar? A ver... 6 horas, de 9 a 3. Bueno, mira, de 10 a 3, para no madrugar tanto. Es lo que dejo a los niños en el cole. ¡Hecho! ¿Algo más? Mi coche es un poco viejo. ¿Qué coche quieres? El Tesla Model X, ese coche. Pero no entran 7 ahí. Venga, pues una Vito, una Mercedes Vito. ¡Hecho! ¿Cuánto creéis que le costaría a Mancio Ortega eso? ¿Mucho o poco? 124.000 millones de dólares tiene ese señor. ¿Le costaría mucho o poco? ¿Qué se puede haber gastado en tips? ¿2 millones? Tengo 127.000. Es como si tú tienes 127.000 euros en el banco y le das 2 euros a alguien. Eso es calderilla, eso no es nada. Pues la Biblia dice, y este señor es más que Amancio Ortega, que Dios resiste a los soberbios. Dios está abiertamente en contra de los soberbios. Y le da gracia a los humildes. Y este señor es más que Amancio Ortega. No, porque yo no tengo un trabajo en mi casa de 10 a 3 cobrando 5.000 euros al mes a la sombra con aire acondicionado. Porque a diferencia de Amancio Ortega, nuestro Señor es sabio y sabe qué necesitas. Te voy a contar un secreto. Si para ser más como Cristo necesitases tener 3 millones de euros en el banco, ya estarían en tu cuenta. Revísala, por si acaso. Pero que sepas que lo que tú tienes ahora es justo lo que necesitas para ser más como Cristo. Tengo una enfermedad. Es justo lo que necesitas para ser más como Cristo. Mi esposo, mi esposa, mira cómo es. Justo lo que necesitas. Justo. Mis hijos, mi situación laboral, mi hogar, mis padres, mis compañeros de trabajo, mis jefes. Es justo lo que necesitas para ser más como Cristo. Y además, si eres soberbio, Dios te resiste. Pues yo no veo que Dios esté resistiéndose a este tipo de personas que tienen miles de millones de euros. Pero lo hace. Sus propias riquezas, y hay varios pasajes en la Biblia donde se menciona esto, les llevan a la destrucción. Y un día, cuando Amancio Ortega o Elon Musk o cualquier multimillonario que tengas en tu mente esté delante del Señor en el juicio del gran trono blanco, un día te mirará y mirará si tú eres salvo, mirará donde tú estés y dirá, cambiaría todo por estar allí. Y ya no va a poder. Y ya será tarde. Así que, humillaos ante el Señor, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dice el versículo 6, sed humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su tiempo. Es este mismo principio. Como sabes esto, como sabes que Dios da gracia a los humildes, no seas tonto. Humíllate por tu propia cuenta, humíllate. Pero fijaos, dice aquí una cosa muy interesante, dice, sed humillados. Esto es porque este verbo está puesto en voz pasiva. La voz pasiva es un verbo, es un tipo de verbo que lo que significa es que tú, aunque eres el sujeto, tú no estás haciendo la acción. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo ayer estuve todo el día de exámenes. Estoy estudiando programación y estuve todo el día de exámenes. Vengo hoy prácticamente reventado.
Y mi mujer me hizo unos bocadillos maravillosos. Tenían pollo, tenían aguacate, queso, o sea, buenísimo, buenísimo. Mi mujer es que cocina, que flipas. Bueno, pues yo estaba comiendo pollo. Yo te puedo decir la frase, puedo decir, David Pozo estaba ayer comiendo pollo. ¿Vale? El sujeto, ¿quién estaba comiendo? Yo. ¿Y quién estaba realizando la acción? Yo. Vale, pues un verbo normal. Ahora, si yo te digo, un pollo estaba siendo comido por David Pozo. ¿Quién estaba siendo comido? El pollo. Pero él estaba realizando la acción. Él no estaba haciendo nada. Él estaba tranquilamente en su granja y lo cogieron, lo mataron. Él no ha sido quien lo ha hecho. Eso es la voz pasiva. Cuando el sujeto de la acción no es quien está haciéndola, sino que está siendo el objetivo de la acción, ¿vale? Y dice este versículo, el versículo 6, sed humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Así que nosotros de una manera lo tenemos fácil. En el Antiguo Testamento no tenían esto. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía, que nos enseña, que nos corrige, que nos disciplina, que nos muestra, que nos habla todo el tiempo. Y a veces eso es un poco pesado, pero es maravilloso. El Señor siempre está con nosotros, siempre, siempre, siempre. Conmigo a veces es un poco el tío la vara, porque yo soy un poco rebelde, y cuando yo me paso, me quiero exaltar o quiero pensar, pues es que mira qué guapo es, qué tipazo tiene David, por favor. Pues en ese momento Dios me hace ¡pa! Soy yo, no te olvides. Y así siempre. Pero a la vez, esto es interesante porque el Señor se encarga de humillarte si eres hijo de Él, pero a la vez tú también tienes que hacerlo. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillito. Como os he dicho, tengo 5 hijos. Esta pequeñita todavía no se puede lavar los dientes, pero los otros sí. Así que yo les digo a mis hijos, hijos, a lavar los dientes y a la cama. Va, imaginaos que uno de mis hijos dice, yo no me voy a lavar los dientes. ¿Qué creéis que le puede pasar? Que llega su papá y le disciplina. Tristemente, eso pasa muchas veces con nosotros, los creyentes. Hijo mío, lee mi palabra. Estoy muy cansado hoy. He tenido tiempo para jugar al ordenador, para mirar cualquier red social, para leer mi WhatsApp, pero para leer tu palabra, estoy cansadísimo. Y llega tu papá y te disciplina. Pero a la vez mis hijos, gracias a Dios la mayoría de las veces, sí deciden lavarse los dientes. Ya sale de ellos. Y esto pasa en la vida cristiana. Tú decides abiertamente rebelarte contra Dios, pues tienes un papá que si tú no quieres lavarte los dientes, te los va a lavar él. Y a lo mejor te va a molestar más. Pero también tienes la posibilidad, gracias a que ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, de, vale papá, tú me dices que me lave los dientes, voy a lavármelos, porque es bueno para mí lavarme los dientes, y te los lavas. Y la vida cristiana es una mezcla de estas dos cosas. Por un lado, el Señor te dice, pasa tiempo en oración, lee la Biblia, búscame, porque todo esto es bueno para ti. Y hay etapas en nuestra vida en las que lo hacemos, pero hay etapas en las que no lo hacemos y entonces tiene que venir papá y darnos con la vara. Así que mejor, más sabio, más sensato es que sea por las buenas. Y dice, al final de este versículo, que Dios nos exalte a nuestro tiempo. La humildad tiene recompensa, no solo eterna. Es verdad que como hay muchas iglesias que enseñan, a lo mejor alguno de vosotros habéis estado en una iglesia así, o seguro que lo habéis oído, enseña que si tú le das a Dios 50 euros, Él te va a devolver más. Por lo menos 55. ¿Lo habéis oído? Yo me acuerdo hace muchos años,
Antes de conocer a mi esposa tuve una novia con la que estuve 2 semanas. Y ella me dijo una frase que digo, esto es rarísimo. Me dice, si un día nos casamos, nunca nos van a faltar microondas. Ah, bueno saberlo, ¿vale? Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque un día alguien necesitaba un microondas y yo lo sembré. ¿Cómo que lo sembraste? Lo metiste ahí abajo. ¿Qué significa eso? Dice, no, le regalé un microondas y eso significa que si un día yo necesito un microondas, alguien nos lo va a regalar. Bueno, pues no. Pues no. Oye, pero ¿y si yo doy ofrenda en la iglesia? Si yo ofrendo muchísimo, ¿Dios me va a dar más? Entonces, oye, yo cojo todo el sueldo, lo doy en la ofrenda y automáticamente mañana en mi cuenta, si yo he donado, si yo le he dado a la iglesia 1.000 euros, pues entonces al día siguiente en mi cuenta va a haber 2.000. ¿Es así como funciona Dios? No. Pero, como consecuencia de este abuso, nosotros los creyentes creemos que Dios no recompensa físicamente. Y sí lo hace. Y puedes ver tu vida y estoy seguro de que estás lleno de bendiciones de Dios. Aquí antes había un montón de niños que son bendiciones de Dios. Mi mujer siempre, amén, amén, porque ella no quiere parar de tener hijos. Pero Dios es galardonador físicamente también. Físicamente también. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Es verdad que muchas de nuestras recompensas van a ser espirituales, muchísimas, pero también físicas. Yo te puedo contar mi caso. Yo llevo sin trabajar 1 año. ¡Ah! Luego os cuento un poquito más. Y mi mujer trabaja 4 horas. ¿Y de qué vives? Se nota que vivo de algo. Y nunca nos ha faltado nada. Nunca. Y siempre hemos estado en positivo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué maravilloso es el Señor! Porque vivir por fe, porque humillarse delante de Él es galardonador de los que le buscan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Recordad, ¿cuánto le cuesta a Mancio Ortega mantenerte? ¿Cuánto le cuesta a Dios mantenerte? Nada. Nada. Versículo 7. Echando vuestra ansiedad, lo leo. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es una parte fundamental de la humildad. Echa tu ansiedad sobre Él. ¿Qué es eso? Bueno, la ansiedad, ¿sabéis lo que es la ansiedad, no? Hay mucha gente hoy en día que padece de ansiedad. No sé si aquí hay alguien que padece de ansiedad, no hace falta que me lo digáis. Pero la ansiedad es una enfermedad hoy en día súper común, súper común. Ayer cuando fui a hacer los exámenes, fui con un chico que es de aquí, de Alcalá de Henares, que se llama Xavi, y un chico majísimo, y tenía problemas de depresión, de ansiedad, de todo esto. ¿Qué te preocupa? Piénsalo de verdad. ¿Qué me preocupa? ¿Qué me preocupa ahora mismo? ¿Tus hijos? ¿Los rebeldes? ¿Qué son? ¿Las notas? ¿Tu pareja? ¿Qué te preocupa? ¿Una enfermedad? Échalo sobre Él. Échalo sobre Él. Filipenses 4:6, por nada estéis angustiados, antes bien por la oración y la súplica en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. Por nada estés angustiado. Sino que, con toda oración y súplica,
Ponlo delante de Dios. ¿Qué te angustia? Mi trabajo me angustia, el dinero me angustia. Párate, ponte de rodillas, o sentado, o lo que quieras, y pasa tiempo con el Señor. Señor, mira, me angustia esto, y quiero ponerlo delante de ti. Quiero que seas tú el que lo mantenga, el que lo sustente, el que lo tenga. ¿Y qué tiene que ver la ansiedad con la humildad? ¿Tiene algo que ver? Todo. Tiene todo que ver. ¿Sabes por qué estás ansioso? ¿Sabes por qué te pone nervioso? Eso que te pone nervioso, porque crees que tú eres quien lo tiene que solucionar. ¿A que sí? Me han detectado cáncer. Estoy poniendo una cosa ya fuerte. Automáticamente entras en Google. ¿Qué alimentos son los que tengo que comer para que se me quite el cáncer? Ayuno de no sé cuánto para que se me quite el cáncer. Y empiezas a ver montones de vídeos, montones, para ver si tú puedes curarte ese cáncer. ¿A que sí? Y no digo que eso esté mal, porque tenemos que hacer cosas en la vida. Pero no con ansiedad, sino descansando. Señor, yo tengo cáncer, yo me he quedado sin trabajo, yo tengo este problema. Señor, tú estás en control. Ayúdame a descansar en ti, a estar tranquilo en ti. Echar las angustias sobre Dios es soltarlas de nuestra mano. Esfuérzate sin estrés. Relajado, relájate. El resultado solo depende de Dios. ¿Sabéis quién ha sido el predicador más efectivo de la historia? Jesús. No. Pedro, que se convirtieron 3.000. No. Jonás. ¿Y sabéis cómo predicó? ¡Vais a morir todos! ¡Os odio! ¡Vais a morir todos! Se convirtieron todos. Yo sé que es gracioso, pero como predicador es humillante. El Señor es el que da el resultado. Da igual que te preocupes o que no te preocupes. ¿Cuánto se preocupaba Jonás? Hizo todo lo posible para escaparse de allí. No quería ir bajo ningún concepto. La actitud era lo peor. No, la actitud es súper importante. No, la oración es súper importante. No, todo eso es verdad, de una manera. Pero todos sabemos que en última instancia es Dios el que da el resultado. Es Dios el que da el resultado. Soy papá y quiero que mis hijos caminen en los caminos del Señor. Y yo intento ser un buen papá. Y vamos a hacer un estudio de la Biblia con ellos. Y vamos a hacer un montón de cosas. Pero ¿sabes de quién depende? De Él. Así que, ¿qué puedo hacer yo? Orar. Y suplicarle. Y pedirle, Señor, ten misericordia de mis hijos. ¿Cómo lo has tenido conmigo? Porque yo quiero que un día, cuando esté delante de ti, mis hijos estén allí también. Y no que, si tengo 5, 2 estén en el infierno. O los que sean. Él es del que depende todo. Os voy a contar por qué me echaron. Hace como un año, más o menos, sí, además, así a finales de mayo, tuve una reunión con mis jefas. Nos juntaron a todo el equipo y nos dijeron, tenéis que preocuparos, porque las ventas han caído un montón, las ventas generales. Yo trabajaba vendiendo cosas. Era de esos pesados que os llamaban por teléfono. Y tenéis que estar muy preocupados, porque las ventas están yendo mal y es que os podéis quedar sin trabajo. Y yo les dije, yo no me preocupo. ¿Cómo que no? Todos tenéis que estar preocupadísimos. Pero no, a mí me cuidan, ya lo sabéis vosotros. Yo preocupado no tengo que estar. Yo voy a esforzarme todo lo que pueda, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero no me voy a preocupar lo más mínimo. Y tuvimos ahí esa conversación, porque yo siempre le decía a mis compañeras y a mis jefas, mayormente trabajaba con chicas, aunque había otro chico, pero éramos todos chicas y yo, y otro chico. Y siempre, porque de teleoperadores casi siempre son chicas. Y yo le decía, mira, a mí me echan, me mandáis al paro, me dais mi indemnización, llevaba varios años trabajando ahí, cojo mis 2 años de paro y me pongo a estudiar.
y fenomenal. Y además es que me cuidan, es que yo no tengo que preocuparme de nada. Si a mí me echáis es maravilloso, es una señal de Dios de que me ponga a hacer otra cosa. A la semana siguiente o al día siguiente, ya no me acuerdo, me echaron. Me llaman y me dicen, estás despedido. Bueno, en realidad se cortó la conexión de mi ordenador. Digo, ¿qué pasa? Les llamé y me dijeron, estás despedido, David. Y yo, ¿en serio? Sí. Gracias, qué guay. Paz. No digo que yo sea un ejemplo maravilloso en todo, porque no es verdad. Pero por la gracia de Dios, como creyentes, en algunas ocasiones, Dios nos permite tener la reacción correcta. Y la reacción correcta es que en medio de las tormentas de la vida no te hace falta sufrir. No te hace falta ponerte a amargarte. Pensar, ¡ay, qué voy a hacer ahora! ¿Y qué va a hacer mi familia? Pues gracias a Dios acabo de terminar mi primer año de programación, creo que me ha ido bastante bien y seguiremos ahí. Y el Señor ha suplido todo, no nos ha faltado absolutamente nada y tenemos más dinero en el banco que el día que me echaron. Así que el Señor es maravilloso. Suelta tus angustias sobre Él. Confía en Él, pero además no solo confía en Él, que se note, regodéate. Dice la Biblia, el que quiera presumir de algo, que presuma de conocerme. Vacila ante los demás. Tú tienes quien te cuida. ¿Y qué vas a hacer si yo te echo? Yo tengo quien me cuida. Yo tengo quien me cuida. No soy yo el que tiene que cuidarse. Hace muchos años estábamos caminando por un garaje muy oscuro. Iba mi hija Sara y yo. Ella tendría 3 añitos, algo así. Acababa de aprender a hablar. Y yo le decía, hija, ¿no te da miedo? Y me dice, papá, si voy contigo de la mano, ¿cómo voy a tener miedo? Tú vas de la mano con Cristo. ¿Por qué tienes miedo? Pero Señor, no sé qué va a ser de mí en el futuro. ¿Y qué? Si tú no eres el que conduce. Si tus hijos estuviesen, papá, yo no sé dónde estamos yendo. Papá, ¿dónde vamos? Papá, yo no conozco este camino. Si tú no conduces, hijo, conduzco yo. Y yo sí sé dónde vas. Confía en el Señor en todo momento. Echa tus afanes sobre Él. Da igual la circunstancia en la que tú estés. Él es más poderoso que cualquier circunstancia que tú tengas. Tú no puedes con la circunstancia, pero Él sí. Él sí. Y la humildad produce oración. Y la humildad produce buscar a Dios. Y la humildad produce en nosotros el reconocimiento de quién somos y de quién es Él. Aprendamos esta lección y a echar nuestra ansiedad sobre Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque Tú estás en control. Y Señor, perdónanos porque somos tan necios que pensamos que soy yo el que tiene que estar en control. Yo tengo que estar en control de mi economía y si no, todo se va al garete. Yo tengo que estar en control de mi salud, si no, todo se va al garete. No, Señor. Ayúdanos a entender que eres tú el que está en control. Que tú eres grandioso, que tú eres maravilloso, que si tú ya has pagado en la cruz por nosotros, ¿cómo no nos vas a dar todo lo demás? Que si a Amancio Ortega no le cuesta nada proveer para nosotros, ¿qué te va a costar a ti, Señor? Que tú eres el dueño de todo el oro y la plata. Ayúdanos, Señor, a no tener esta mentira en nuestras vidas, sino que podamos confiar en ti plenamente. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.